Muy buenos días o buenas tardes, dependiendo de a qué hora escuchen esta clase. Es un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Adolfo Israel Vázquez Cuellar. Soy médico internista, es un especialista en medicina crítica y terapia intensiva. Trabajo en el Hospital Materno Infantil de la Caja Nacional de Salud en la ciudad de La Paz, en el país de Bolivia. Tengo el grato placer ahora de dirigirme a ustedes para poder hablar de un tema muy interesante que es la estimación del diámetro de la vaina del nervio óptico en preeclampsia. Es un tema muy interesante, muy apasionante también. Su servidor también es apasionado por el tema del ultrasonido de la paciente obstétrica crítica. Y bueno, este tema tiene algunos sabores y algunos sinsabores que los vamos a ver también a la conclusión de la clase. Entonces, comenzando, vamos a empezar con los objetivos. Vamos a tener tres objetivos en esta clase. El primero, que es repasar los cambios fisiológicos neurológicos en la paciente embarazada y embarazada preeclámptica, determinar la asociación del diámetro de vaina del nervio óptico y la presencia de preeclampsia asociada a la hipertensión endocraniana, e investigar si existen puntos de corte establecidos para el diámetro de la vaina del nervio óptico en pacientes con preeclampsia. Bien, vamos a empezar con el tema de la autorregulación cerebral, que es un tema muy necesario repasar, sobre todo el tema de las pacientes embarazadas. La autorregulación cerebral durante el embarazo tiene algunas modificaciones. Vean ustedes acá en esta gráfica, tenemos la clásica gráfica de la curva de autorregulación cerebral, donde en el eje de las Y tenemos el flujo sanguíneo cerebral y en el eje de las X tenemos la presión de perfusión cerebral, o también en otros libros van a encontrar como presión arterial media. La línea azul, con la cual estoy marcando acá con el puntero, es una curva de autorregulación cerebral normal, en un paciente normal o una paciente normal no embarazada, donde tenemos límites, límite inferior y límite superior. Normalmente el límite superior está entre 150 y el límite inferior en 50 milímetros de mercurio, hablando de la presión arterial media. Vean ustedes lo que ocurre con la paciente embarazada. La paciente embarazada tiene una plasticidad más amplia en la curva de autorregulación cerebral, donde podemos ver que el valor tolerable de aumento de la presión arterial media puede exceder los 150 milímetros de mercurio, y a la parte inferior puede exceder también el valor inferior de 50 milímetros de mercurio. Es decir, ese rango amplio que tiene la paciente embarazada en la curva de autorregulación cerebral es bastante importante para la protección neurológica que tienen las pacientes durante el embarazo. Este estudio muestra qué es lo que ocurre con la autorregulación cerebral en pacientes embarazadas con distintos trastornos hipertensivos. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Lo que han hecho es evaluar la autorregulación cerebral en distintos escenarios, tanto en preeclampsia, hipertensión crónica, hipertensión gestacional, preeclampsia sobreimpuesta a hipertensión crónica. Este estudio ha obtenido un índice, es un índice que va de 0 a 9, que lo ha llamado índice de autorregulación. 0 es, o cercano a 0, o yendo hacia 0 es un valor de una muy mala autorregulación, yendo hacia cercano a 9 o yendo hacia la dirección de 9 es un valor que manifiesta una autorregulación cerebral adecuada. Entonces, ¿qué es lo que encontraron? De que este índice de autorregulación eh, cerebral en pacientes con preeclampsia tenía un valor de 5,5, en pacientes con hipertensión crónica 5,6 y en pacientes con hipertensión gestacional tenían un índice de 6,7. Vean ustedes cómo el valor del índice de autorregulación es mucho mayor, o sea, mucho mejor, perdón, en pacientes con preeclampsia, o perdón, con hipertensión gestacional versus las pacientes que tienen preeclampsia y versus los pacientes que tienen, las pacientes que tienen hipertensión crónica, comparando con el grupo control, ¿no? Que eran pacientes embarazadas sanas, que tienen un índice de autorregulación de 6,7. Es decir, que no existe diferencia de autorregulación cerebral entre las pacientes que tienen hipertensión gestacional versus las pacientes que son embarazadas normales. Pero sí existe diferencias entre pacientes que tienen hipertensión crónica y pacientes que tienen preeclampsia severa, comparando con estos dos grupos. El índice de autorregulación
cerebral en este estudio eh, llegó a un valor de 3.9 más o menos 2 en pacientes con preeclampsia de reciente aparición, perdón, en pacientes con preeclampsia sobreimpuesta, hipertensión crónica. Entonces, este valor muy cercano a cero nos dice de que la autorregulación de las pacientes con preeclampsia sobreimpuesta, hipertensión crónica, tienen una autorregulación cerebral eh, que no trabaja de manera adecuada. Las pacientes con preeclampsia reciente, con aparición reciente, llegaron a un índice de autorregulación de 6.0, una significancia estadística adecuada, versus el grupo de control, donde vieron de que dijimos anteriormente que era de 6.7. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? De que la autorregulación, en este estudio, la autorregulación es eh, no trabaja o es mala, digámoslo así, en las pacientes con preeclampsia sobreimpuesta a una hipertensión crónica versus las pacientes que tienen otros trastornos hipertensivos. Es decir, estas pacientes que tienen preeclampsia sobreimpuesta a una hipertensión crónica tienen una peor autorregulación cerebral, no tienen esa plasticidad adecuada que dijimos al principio de los cambios fisiológicos de las pacientes embarazadas y su autorregulación es poco tolerable tanto en valores superiores como en valores inferiores. Por lo tanto, estas pacientes son las que nos debemos hacer todo el esfuerzo posible para poder tratar de, medir, de evaluar su autorregulación cerebral y esto lo podemos hacer a través de la medición del Doppler transcraneano, ¿no? A través de sonamos en la arteria cerebral media y lo que podemos, hacemos las maniobras, hacemos la maniobra de Giller y podemos evaluar cómo está su autorregulación cerebral en estas pacientes. Si nos basamos en este estudio, pues sí, si la autorregulación está alterada con una tendencia en este caso hacia cero, definitivamente tienen un peor pronóstico. En este mismo estudio, pues bueno, igual, aquí está el índice de autorregulación, como vimos, bastante eh, alterado en los distintos trastornos hipertensivos. Vean ustedes, en el caso de la preeclampsia sobreimpuesta, vean ustedes que está en un valor de 3.9, como dijimos, hasta 3.2 incluso, más o menos 2.2, es un valor muy cercano a cero, es decir, que realmente la autorregulación cerebral en las pacientes con preeclampsia sobreimpuesta a hipertensión crónica está bastante alterado. Las velocidades medias del flujo sanguíneo cerebral de la arteria cerebral media, de igual manera estaban, en los distintos grupos estaban relativamente altos, pero más altos en las pacientes con preeclampsia de reciente aparición. Y vean ustedes acá este valor de 113 más menos 55 en las pacientes con preeclampsia sobreimpuesta a hipertensión crónica, un valor bastante elevado, ya llegando a un valor o un dato de vasoespasmo en pacientes que tienen hipertensión crónica y que después desarrollan preeclampsia. Es un valor altísimo y su significancia estadística es bastante buena. Entonces, en este estudio pudieron ver de que la autorregulación está totalmente alterada, así como también está bastante aumentado la velocidad media del flujo sanguíneo cerebral de la arteria cerebral media en este grupo de pacientes. ¿Qué se puede concluir de este estudio? Que existe una alteración en la autorregulación cerebral en pacientes embarazadas con hipertensión crónica, preeclampsia y más aún en preeclampsia sobreimpuesta a una hipertensión crónica. Que la autorregulación cerebral es independiente de los valores de la presión arterial sistémica, porque se ha encontrado en este estudio de que podemos tener pacientes con valores de 140 a 90, pero con alteraciones en la autorregulación cerebral, o podemos tener pacientes con presiones arteriales entre 160 a 100, pero sin muchos cambios o sin mucha alteración en la autorregulación cerebral. Entonces, definitivamente, nosotros deberíamos tener la necesidad de medir o de evaluar la autorregulación cerebral en toda paciente preeclámptica de inicio o de diagnóstico reciente o preeclámptica conocida o paciente con preeclampsia sobreimpuesta a una hipertensión crónica, sobre todo en este último grupo. La autorregulación cerebral está alterada en pacientes con hipertensión crónica que posteriormente desarrollan preeclampsia sobreimpuesta, pero no en normotensas embarazadas ni en hipertensión gestacional que posteriormente desarrollan preeclampsia, lo que hemos visto en la primera diapositiva, donde vimos que el índice de autorregulación que se tomó en las pacientes o que se encontró en las pacientes con hipertensión crónica, perdón, con hipertensión gestacional, perdón,
era prácticamente igual que las pacientes embarazadas o sanas, el grupo control. Entonces, no había ninguna diferencia entre esos dos grupos. ¿Qué cambios neurológicos vasculares en el embarazo también ocurren? Tres pilares importantes a tener en cuenta: la adaptación de las arterias cerebrales, la remodelación hipotrófica arteriolar cerebral y las resistencias. En el caso de la adaptación de arterias cerebrales, tenemos cambios endoteliales favoreciendo la respuesta vasodilatadora, tenemos aumento de la autorregulación cerebral. En el caso de la remodelación hipotrófica arteriolar cerebral, hay un agrandamiento luminal, adelgazamiento de la pared arteriolar y las resistencias. Hay una disminución de la resistencia vascular distal. La permeabilidad de la barrera hematoencefálica puede verse alterada con incremento de esta permeabilidad en las pacientes preclánticas, lo que nos va a llegar a alterar ese efecto contrarrestante que ejerce la permeabilidad adecuada de la barrera hematoencefálica sobre el efecto vasoconstrictor dominante en el último trimestre. Pero cuando esta permeabilidad se ve alterada, este efecto eh, que contrarresta el efecto vasoconstrictor se pierde, ¿no? Entonces, y ahí tenemos problemas, sobre todo en el tercer trimestre del embarazo. ¿Qué ocurre en el caso de preeclampsia, eclampsia y PRES? Bueno, normalmente hay una autorregulación cerebral alterada en este tipo de pacientes con alteración endotelial. Recordemos que la preeclampsia es una enfermedad endotelial prácticamente ya. Sin embargo, también recordemos de que, muy aparte de todos los cambios fisiopatológicos que ocurren a nivel de, de placentarios, a nivel endotelial, también existen cambios hemodinámicos que están demostrando ser independientes respecto a los cambios placentarios que ocurren en las pacientes preclánticas. Y es ahí donde entra en acción el Doppler de cerebral en la paciente preclántica, así como también el Doppler de la arteria oftálmica, que seguramente ya han escuchado. Hay incrementos de la presión arterial media con incremento de la presión hidrostática vascular. Este incremento de la presión hidrostática vascular va a generar un aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, lo que va a condicionar ¿qué cosa? Que se pierda ese efecto de contrarrestación de la barrera hematoencefálica sobre el efecto vasoconstrictor en el último trimestre del embarazo, generando un edema vasogénico, microsangrados e inflamación. Recordando que este edema vasogénico es el edema que se presenta y que es característico de pacientes con preeclampsia, eclampsia y PRES. Por supuesto, si es que tuviese alguna otra lesión intracraneana, bueno, ya no será el edema vasogénico exclusivamente causante del edema en esos pacientes, ¿no? Por supuesto, van a haber otro tipo de edemas. Pero el característico es el edema vasogénico con los microsangrados secundarios al aumento de la permeabilidad, y esta última alteración se presenta por aumentos en la presión arterial media. ¿Qué más sucede en el cerebro de la embarazada? Existe una sobreexpresión de la coapolina 4 que nos traduce una alteración en cuanto a poder resolver de manera adecuada el edema cerebral. Existe hiperexcitabilidad neuronal con aumento de los receptores, perdón, disminución de los receptores GABA-A, aumento de la coapolina 4, lo que va a generar que la paciente embarazada tenga un incremento en la susceptibilidad de convulsiones. Y finalmente existe una congestión en el plexo venoso epidural con compresión aortocava, que va a generar ¿qué cosa? Compresión del espacio subaracnoideo, disminución del volumen del líquido cefalorraquídeo y un líquido cefalorraquídeo más alcalino y con menor cantidad de CO2 y de proteínas. Ahora bien, la pregunta será, y es bueno, me adelanto un poco, la pregunta será si esta disminución que ocurre normalmente en el cerebro de la paciente embarazada del volumen del líquido cefalorraquídeo ejerce algún tipo de acción sobre la medición de la vaina del nervio óptico en las pacientes con preeclampsia y en las pacientes embarazadas normales. Este artículo publicado por el doctor Godoy y su equipo es un artículo muy interesante, bastante bueno, que sí es de lectura obligatoria. Nos muestra acá esta diapositiva nos muestra el escalonamiento del tratamiento que se debe realizar en toda paciente con hipertensión endocraniana, paciente embarazada, por supuesto. Y dentro de este esquema de tratamiento bastante didáctico y bastante bueno, podemos ver de que existe la necesidad de pedir una tomografía cerebral en toda paciente que tiene datos de hipertensión endocraniana.
Tal vez aquí podamos incidir, y aquí he puesto esta flecha de color naranja, podamos incidir aquí tal vez nosotros con la posibilidad de utilizar la medición del diámetro de la vaina del nervio óptico en pacientes que tienen hipertensión endocraniana. Sin embargo, por supuesto, va a depender mucho de la patología que tengan, porque si la lesión es infratentorial, por supuesto que la utilización del diámetro de la vaina del nervio óptico no va a ser buena, no nos ayudaría absolutamente en nada cuando la lesión es infratentorial. Pero cuando es supratentorial, sí, nos puede ayudar bastante para ver si existe un aumento de la presión intracraniana y eso es lo que vamos a ir dilucidando paulatinamente con los distintos estudios que vamos a ir viendo en esta clase. Todo este tema del diámetro de la vaina del nervio óptico parte del estudio de Hansen y su equipo allá por el año 97 y ellos han demostrado, inyectando solución Ringer lactato a través de una punción lumbar, generando un aumento de la presión intracraniana, en realidad un aumento del espacio subaracnoideo al administrar eh, solución Ringer lactato y midiendo también el diámetro de la vaina del nervio óptico. Vean ustedes de que cuanto más aumento existe de volumen, más presión ellos han podido demostrar y lo han podido mostrar acá en estas figuras de aquí abajo, donde vemos de que paulatinamente la presión iba aumentando cuando se aumentaba el volumen. Y así han podido demostrar de que sí, ecográficamente nosotros podemos utilizar el diámetro de la vaina del nervio óptico como un subrogado de aumento de la presión intracraneana, aunque aún no tenemos valores establecidos como lo vamos a ver en un momento. ¿Cómo realizamos la medición del diámetro de la vaina del nervio óptico? Recordando de que el nervio óptico está rodeado por el espacio subaracnoide y por la dura madre. Entonces nosotros no solamente vamos a medir el nervio como tal, o sea, solo esta parte, sino que vamos a medir, sino también todo lo que es el espacio subaracnoideo, o sea, todo lo que es la vaina como tal. Entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos una ventana transorbitaria, utilizamos un transductor lineal que debe estar seteado para partes blandas, ojo, nervio. El paciente tiene que estar en decúbito supino. Se coloca el transductor sobre un párpado sobre el ojo con el párpado cerrado, abundante gel, eso es muy importante. Tratar de no comprimir el ojo, porque sí es bastante molesto cuando a veces se nos va la mano con la fuerza en la compresión, tratando de ubicar el nervio. Y la vaina del nervio óptico se mide a 3 milímetros por detrás de la retina, en su diámetro transversal, y, perdón, se mide a 3 milímetros por detrás de la retina hacia abajo y se realiza una línea transversal donde terminan los 3 milímetros y por supuesto ahí vamos a obtener la medición del diámetro de la vaina del nervio óptico. Se deben realizar eh, 3 mediciones, una longitudinal, otra transversal, otra longitudinal en cada ojo y sacar promedio de esas mediciones para más o menos tener un rango aceptable. Entonces acá tenemos en esta figura, por ejemplo, todo lo que está por dentro de la línea amarilla es el nervio óptico solamente, pero nosotros queremos medir la vaina, entonces tenemos que optar por medir incluso todo lo que está en relación con el espacio subaracnoideo y cercano a la dura madre. Bueno, entonces, aún tenemos mucha duda en cuanto al punto de corte, como decíamos hace un momento. Estos dos metaanálisis son los metaanálisis que han salido últimamente, los que se están tomando en cuenta y bueno, los que tomamos en cuenta también en nuestra terapia. Y tenemos estos dos metaanálisis, nos hablan de un rango de corte de 4.8 a 6.3. Como verán, no hay un rango específico. Sin embargo, van a encontrar algunos artículos que ya toman como un punto de corte o una mediana de 5.8 milímetros. Entonces, nosotros tomamos como valor en la terapia el valor de 5.8, una mediana, para poder establecer si el paciente tiene un aumento del diámetro de la vaina del nervio óptico, tanto en las pacientes embarazadas como no embarazadas. Este estudio es un estudio mexicano, es un estudio multicéntrico, transversal. Se han estudiado 3 grupos. El grupo 1 eran pacientes, mujeres sanas, no embarazadas. El grupo 2, pacientes
embarazadas sanas, sin ningún problema hipertensivo, y el grupo 3 a las pacientes con preeclampsia severa. Entonces, qué es lo que han encontrado ellos? Han encontrado lo siguiente, de que el diámetro de la vaina del nervio óptico en el ojo derecho era de 4.3 en el grupo de preclánticas y en el ojo izquierdo de 4.5. En el grupo 2 de pacientes embarazadas normotensas es de 3.7 en el ojo derecho y 3.7 en el ojo izquierdo, y en las sanas 3.5 en el derecho y 3.5 en el izquierdo. Como verán, en este estudio, los valores de la presión, del diámetro de la vaina del nervio óptico están muy por debajo de 5.8, que digamos que es el rango más o menos cercano a interpretarlo como una hipertensión endocraniana. Y además correlacionaron los valores de la presión arterial sistólica y diastólica en relación con el diámetro de la vaina del nervio óptico. Entonces, encontraron una R de 0.4, aunque no es un valor tan alto de R, pero bueno, significativamente tiene una significancia estadística adecuada, igual del ojo izquierdo, igual su R es 0.5. Esto hablando de la relación entre presión arterial sistólica y diámetro de la vaina del nervio óptico. Y la presión arterial diastólica igual, un R muy bajito, ¿sí? Pero bueno, con significancia estadística acá. Y en el grupo 3 encontraron que el 20% de las pacientes preeclámpticas tenían un diámetro de la vaina del nervio óptico mayor a 5 milímetros y el 25% en el ojo izquierdo tenían un diámetro de la vaina del nervio óptico mayor a 5 milímetros. Sin embargo, como ustedes pueden ver, es un porcentaje, sí, es relativamente alto. De todas maneras, de todo el grupo global, como dijimos anteriormente, inicialmente encontraron que el diámetro estaba entre 4.3 y 4.5, tanto en el ojo izquierdo como en el ojo derecho. Este estudio es un estudio francés, es el estudio de Dubost. Dubost hizo un estudio piloto con todo su equipo de investigación. Es el estudio más trascendental y el estudio más icónico hablando de este tema del diámetro de la vaina del nervio óptico en pacientes preeclámpticas para poder ver si tienen hipertensión endocraniana. Entonces, lo que han estudiado es eso, utilizar la medición del diámetro de la vaina del nervio óptico para ver si las pacientes preeclámpticas tenían hipertensión endocraniana. Entonces, normalmente allá tienen un protocolo, los colegas franceses, y lo que hacen los anestesiólogos allá es hacer visitas anestesiológicas a las pacientes que están internadas, tanto en ARO como los pacientes que están yendo a parto, para ver el tema del parto humanizado, ¿no? Dar esa anestesia. Entonces, lo que han hecho es medirle en su visita anestesiológica, ya sea internadas o en consulta, lo que han hecho es medirles el diámetro de la vaina del nervio óptico. Han tomado dos grupos, pacientes preeclámpticas y pacientes embarazadas normales. Entonces, ¿qué han visto? Han visto de que, las pacientes preeclámpticas tienen una media de 5.4 de diámetro de la vaina del nervio óptico y que las pacientes embarazadas normales, sin trastornos hipertensivos, tienen una media de 4.5. Y luego, bueno, hicieron otra comparación entre dos grupos, preeclampsia severa, o sea, pacientes con presiones elevadas, 160, 110 o mayor, y las pacientes con preeclampsia leve. Bueno, sabemos que ya no existe esa clasificación, sin embargo, ellos lo han tomado así para tener ahí a las pacientes que tenían presiones entre 140, 90, 150, 99. Entonces, y lo que han visto es que no existe diferencia. No existe. O sea, podríamos tener pacientes con 140-90 y su diámetro de vaina del nervio óptico está en 5.4. O podemos tener pacientes que tienen 160-110 y su diámetro de la vaina del nervio óptico va a ser de 5.4. Entonces ellos no han encontrado absolutamente ninguna diferencia y como vean ustedes, el valor de P es igual alto. Entonces no hay diferencia. Ellos no encontraron en este estudio piloto, no encontraron diferencia en este grupo en los dos grupos de 13 pacientes, no encontraron diferencia entre el valor del diámetro de la vaina del nervio óptico en pacientes con preeclampsia severa y pacientes con preeclampsia leve. ¿Qué más nos muestra este estudio? Este estudio nos muestra este diagrama de cajas y bigotes. El diagrama de caja de bigotes de color blanco son las pacientes embarazadas normales, sin ningún problema hipertensivo. Vean ustedes, el valor medio es muy cercano a 4.5 y tenemos como segundo grupo las pacientes preeclámpticas
desde el momento del parto, el momento del parto mismo les medían también la vaina del nervio óptico, el diámetro de la vaina del nervio óptico, y al día 1, 2, 3, así hasta el día 7. Entonces, ¿qué encontraron? Encontraron que las pacientes en el momento del parto sí tenían un aumento importantísimo del diámetro de la vaina del nervio óptico, que estaba en 5.4. Y al día 1, de igual manera, su media era un poco más elevada, sin embargo, estaba dentro del rango de la caja del grupo anterior. Al día 2, aún más elevado, estaba más de 5.5 y finalmente iba disminuyendo paulatinamente, iban transcurriendo los días hasta el día 7, que estaba muy cercano a 4.5, sin embargo, aún superior. Pero ven ustedes que su media caía, su media de las pacientes preclánticas, la media del diámetro de la vaina del nervio óptico de las pacientes preclánticas al día 7 caía dentro de la caja de las pacientes embarazadas normales. Por lo tanto, no existía ningún tipo de diferencia entre el diámetro de la vaina del nervio óptico de las pacientes embarazadas normales versus el diámetro de la vaina del nervio óptico de las pacientes preclánticas al séptimo día posparto. Pero sí hay mucha diferencia durante el parto, al primero, segundo, tercer día, cuarto día también, pero quinto día, perdón. Pero ya a la semana ya no había ningún tipo de diferencia versus las pacientes embarazadas normales. Y este cuadro, otra gráfica de cuadro de cajas y bigotes igual nos muestra las medias de pacientes embarazadas, del diámetro de la vaina del nervio óptico en pacientes embarazadas normotensas o sanas, entre comillas, con un valor cercano a 5, ¿sí? No existiendo diferencia antes del parto y después del parto en este grupo de pacientes embarazadas sanas, ¿sí? Entonces, en este grupo, bueno, no se elevó el diámetro de la vaina del nervio óptico según este estudio. Ahora tenemos este otro estudio que dice que trató de medir el diámetro de la vaina del nervio óptico, medir el flujo medio de la arteria cerebral media y el índice de pulsatilidad y correlacionarlo con la preeclampsia. Entonces, eh, hice una correlación entre la presión arterial media y las diferentes mediciones. Vean ustedes, acá tenemos este cuadro donde eh, el diámetro de la vaina del nervio óptico del lado derecho y del lado izquierdo eran bastante elevados tanto al momento de la admisión como a las 24 horas. Tal vez un poco bajó en el ojo derecho a las 48 horas, pero bueno, se mantuvo alto durante las primeras 72 horas por encima de 5, aunque no llegó al valor de 5.4 como el estudio francés que hablamos anteriormente. El flujo sanguíneo, la velocidad del flujo sanguíneo, la velocidad media del flujo sanguíneo de arteria cerebral media, en todos estaba relativamente elevado, ¿sí? Tanto del lado izquierdo como del lado derecho, desde la admisión hasta las 72 horas. Y el índice de pulsatilidad, vean ustedes, no se modificó, estuvo normal en todos los grupos de pacientes y desde la admisión hasta las 72 horas. No hubo ningún tipo de alteración en el índice de pulsatilidad del flujo sanguíneo de la arteria cerebral media. Correlacionaron preeclampsia severa y eclampsia en el puerperio. No encontraron ningún tipo de significancia estadística en ninguna de las variables antes mencionadas, tanto en la presión arterial media relacionada con las distintas variables que acabamos de mencionar, ninguna. ¿Y qué es lo que encontraron cuando hicieron un Spearman? Bueno, encontraron de que existía una correlación negativa con una P significativa entre la presión arterial media y la medición del flujo sanguíneo de la velocidad media de la arteria cerebral media, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Esa correlación fue negativa. Y también eso al momento de la admisión. ¿Y qué es lo que encontraron? De que no había correlación al momento de la admisión entre la presión arterial media y la vaina del nervio óptico. Ningún tipo de correlación. Entonces, podríamos decir aquí o inferir aquí que es mejor hacer Doppler transcranial a los pacientes, según este estudio. Pero sí hubo un grado de correlación discretamente positiva, con una P significativa, entre el diámetro de la vaina del nervio óptico del lado derecho y la presión arterial media.
¿sí? Es decir, a mayor presión, mayor diámetro, pero eh, solamente en el ojo derecho y en realidad después de 24 horas de la admisión. Lo que en realidad nosotros trataríamos de tener es que desde el momento que vemos a la paciente, queremos ver si realmente tenemos aumento del diámetro de la vaina del nervio óptico, ¿no es cierto? O que exista una correlación con la presión arterial media, como en este estudio. Sin embargo, este estudio demostró que en realidad recién a las 24 horas, solo en el ojo derecho, pudieron obtener esa relación que acabamos de mencionar versus el flujo sanguíneo o la velocidad media del flujo sanguíneo cerebral de la arteria cerebral media, que lo obtuvieron desde la admisión. ¿Qué concluye este estudio? De que no se observó asociación entre la presión arterial media y el diámetro de la vaina del nervio óptico a la admisión de los pacientes, lo que estábamos mencionando anteriormente, pero sí se observó correlación entre dos de estas dos variables, perdón, entre estas dos variables a las 24 horas. Los valores de la velocidad del flujo, de la velocidad media del flujo sanguíneo de la arteria cerebral media derecha e izquierda mostraron valores elevados desde el ingreso e incluso pasadas las 48 horas. Esto es muy, muy, muy importante. Por lo tanto, concluyeron que el comportamiento de la velocidad media de la arteria cerebral media es más importante que la medición del diámetro de la vaina del nervio óptico en las primeras 24 horas. ¿Sí? Entonces, es un estudio bastante interesante que nos, bueno, recalca de que sería, digamos, como que más importante la realización de un Doppler transcraneal en las pacientes con preeclampsia. Este otro estudio es otro estudio icónico. Vimos el primero, este es el segundo icónico, que lo que hace es determinar si por ultrasonido ocular tenemos un diagnóstico de hipertensión endocraniana en pacientes con preeclampsia severa. Entonces, que encontraron que 43% de las pacientes con preeclampsia severa tenían un diámetro de vaina del nervio óptico mayor a 5.8 antes del parto y el primer día posparto. Aquí tenemos este diagrama de cajas y bigotes igual, el grupo de pacientes con preeclampsia severa, grupo de pacientes control, embarazadas normales, sin trastornos hipertensivos, y vemos que antes del parto, la media estaba por encima de 5.5, tal vez cercano a 5.8, incluso mayor, según lo que ellos han obtenido. Al primer día posparto seguía por encima de 5.5 y finalmente recién al cuarto día empezaba a disminuir el diámetro de la vaina del nervio óptico. Sin embargo, encontraron que 10% de pacientes con preeclampsia severa tenían un diámetro de vaina del nervio óptico mayor a 5.8, incluso hasta 4 días después del parto. Comparando con el grupo control, que ven ustedes, todas sus medias están cercanas a 4.5. Y además este estudio determinó la altura del disco óptico para determinación de presión intracraneana. Esta altura, cuando es mayor a 1 milímetro, nos informa de que el paciente está con una posible hipertensión intracraneana. Entonces, igual, le midieron esto a los pacientes, a los dos grupos de pacientes, a las pacientes preeclámpticas y las pacientes embarazadas no hipertensas. Y lo que encontraron es de que antes del parto, el valor estaba por encima o igual a 1 milímetro, hablando de la altura del disco óptico, lo que traduce hipertensión intracraneana en un 77%. Eso el primer día antes del parto. Posteriormente, un día antes después del parto, los pacientes igual tenían un poco de, incluso mayor, vean ustedes la media, incluso un poco más alta, aunque estadísticamente no había significancia con la primera, porque su media cae dentro de la caja de la primera. Y lo que sí es que a partir del cuarto día sí había una disminución por debajo de 1 de la media de la altura del disco óptico en las pacientes con preeclampsia versus el grupo control, que como ven ustedes, nunca llegó a ser cercano siquiera a 1. Entonces, este es un dato muy importante, ¿no? De que incluso han encontrado de que aparte de ese 77%, un 20% tenía una altura por encima o igual a 1 milímetro de altura de disco óptico en los pacientes con preeclampsia 4 días después del parto, lo que nos traduce eh, hipertensión endocraniana. ¿Qué concluye este estudio? De que el diámetro de la vaina del nervio óptico es más alto en pacientes con preeclampsia severa antes y después de unos días del parto. La altura del disco óptico se encuentra elevada en pacientes con preeclampsia severa. 43% de pacientes con preeclampsia severa tienen un diámetro de vaina del óptico compatible con aumento de la presión intracraniana, debido a un diámetro mayor a 5.8 milímetros.
77% tuvieron una altura de disco óptico mayor a 1 milímetro, compatible con aumento de la presión intracraneana, y ambas variables, eso es muy interesante, que ambas variables no tienen relación con la presencia de síntomas neurológicos asociados a preeclampsia, es decir, habían pacientes que no tenían ningún tipo de signo o de sintomatología neurológica secundaria de la preeclampsia, pero que ya tenían aumento ya sea de la altura del disco óptico o aumento por encima de 5,8 milímetros del diámetro de la vaina del nervio óptico. Este otro estudio eh, tenía como objetivo primario evaluar la correlación entre la medida del diámetro de la vaina del nervio óptico y la severidad de la preeclampsia severa. Se dividieron tres grupos: grupo normotensivo, preeclampsia sin eh, sintomatología neurológica severa y pacientes con preeclampsia severa. Que encontraron de que, bueno, en el grupo 1, en el grupo de normotensas, ven ustedes el diámetro desde el tiempo cero de inicio del estudio, pues bueno, siempre fue por debajo de 5, ¿no era? Pero ven, el grupo 2, que son pacientes preeclámpticas sin eh, complicaciones debido a esta preeclampsia, sobre todo neurológicas, bueno, vean ustedes que desde el tiempo cero estaba en 6, aunque a partir de las 42 horas empezaron a bajar por debajo de 5. Y en el grupo 3 con preeclampsia severa todo el tiempo, incluso hasta las 48 horas posteriores de inicio del estudio, de la admisión, vean ustedes que tenían valores por encima de 5,8, incluso cercanos a 7 al momento de la admisión, con significancia estadística igual importante. Este otro estudio, que es el tercer estudio icónico sobre este tema, que tuvo como objetivo evaluar la incidencia del aumento del diámetro de la vaina del nervio óptico en preeclampsia severa con alteración neurológica, y como objetivo secundario tuvo determinar el valor del diámetro de la vaina del nervio óptico de base en pacientes con preeclampsia severa con y sin alteración neurológica y en preeclampsia leve sin alteración neurológica. Hay datos muy interesantes. Vean ustedes las mediciones acá que están en recuadro rojo y este que está en recuadro azul oscuro. Vean ustedes, pacientes con preeclampsia severa con alteración neurológica, 5,6 de diámetro de vaina del nervio óptico. Ah, ellos tomaron por si acaso un punto de corte mayor a 5,8, que está acá en celeste. Entonces vean ustedes, 5,6 en pacientes con preeclampsia severa con alteraciones neurológicas, en pacientes sin alteraciones neurológicas y preeclampsia severa 5,7, preeclampsia leve 5,5, pero vean ustedes este valor en pacientes embarazadas normales, 5,9, mayor que los otros tres grupos que acabamos de mencionar y mayor que 5,8, que fue el punto de corte que han tomado. Entonces, ahí está, le surge la pregunta de, ¿realmente todas las pacientes con preeclampsia severa tienen mediciones mayores a 5,8 y todas las pacientes embarazadas normales no tienen aumento del diámetro de la vaina del nervio óptico? Es la pregunta que tenemos que hacernos. Tuvieron un riesgo relativo de 1 en este estudio, entonces eso también es muy importante a recalcarlo. Entonces vean ustedes de que hay que tener mucho cuidado cuando interpretamos el diámetro de la vaina del nervio óptico en pacientes embarazadas normales, como también en pacientes con preeclampsia. Pues según este estudio puede ser que tengamos pacientes embarazadas normales que sí tienen diámetro de la vaina del nervio óptico muy por encima del valor o punto de corte aceptable, sin que eso quiera decir de que probablemente tengan hipertensión intracraneal. Y bueno, ¿qué más dijo este estudio? Este es el diagrama de cajas y bigotes y bueno, aquí están los cuatro grupos: preeclampsia severa con problemas neurológicos, preeclampsia severa sin clínica neurológica, preeclampsia leve y pacientes normales. Entonces vean ustedes de que la incidencia del aumento del diámetro de la vaina del nervio óptico mayor a 5,8 milímetros fue del 43% en preeclampsia severa con alteraciones neurológicas. Encontraron que el 42% en el grupo de control con un riesgo relativo de 1, eso es muy importante. Pacientes con preeclampsia severa sin alteraciones neurológicas tuvo un diámetro de vaina nervio óptico de 5,7 y pacientes con preeclampsia no severa tuvo un diámetro de 5,5. En realidad, vean ustedes de que todas las medias caen en las cajas de todos los grupos. Entonces no hay diferencia. Entonces, y eso es lo que encontraron, de que no existe diferencias significativas en el diámetro de la vaina del nervio óptico entre pacientes con preeclampsia severa, con alteraciones neurológicas versus las pacientes sanas, ¿no?
Entonces hay que tomar muy en cuenta este estudio, es el último estudio publicado en 2021, eh, para poder realmente interpretar los valores del diámetro de la vaina del nervio óptico en pacientes con preeclampsia y pacientes normotensas embarazadas. Ya casi por concluir, tenemos algunas preguntas que me puse por resolver. Lo que decíamos al inicio de la plática, ¿será que los cambios fisiopatológicos en el líquido cefalorraquídeo influyen en la medición de la vaina del nervio óptico? Porque dijimos que hay una disminución del líquido cefalorraquídeo, ¿no es cierto? Por la compresión aortocava que existe y compresión del espacio subaracnoideo. Entonces hay una redistribución. ¿Y será que eso influye en la medición de la vaina del nervio óptico? Sinceramente busco algo al respecto, no hay nada. Eh, este, por lo tanto, bueno, esa pregunta queda ahí como incógnita y por resolver. Tal vez es una pregunta sacada de los pelos, pero me pareció interesante eh, tratar de relacionar estos cambios fisiopatológicos con los valores de la medición de la vaina del nervio óptico, pues lo que medimos en realidad es todo lo que está también dentro del espacio subaracnoideo, ¿verdad? En el nervio. Entonces, la segunda pregunta es, ¿a todas las pacientes con preeclampsia severa que tengan un diámetro de la vaina del nervio óptico mayor a 5.8 deben recibir medidas antiedema cerebral? Bueno, aquí sí, la respuesta es no. No es un estudio que tenga un punto de corte aceptable como para decir, ¿sabes qué? Si me paso de este valor, sí o sí tienen hipertensión endocraniana. Como pudimos ver, los últimos dos metaanálisis que he mostrado respecto a este tema de los puntos de corte del diámetro de la vaina del nervio óptico en pacientes no embarazadas va desde 4.6 a más de 6, incluso 6.3. Entonces, no hay un punto de corte. Este punto de corte es sacado también de un estudio bastante bueno, igual de 5.8, y que lo tomamos en las terapias intensivas para poder medir el diámetro de la vaina en el nervio óptico en los pacientes neocríticos, y que también se ha optado por utilizarlo en las pacientes embarazadas preeclámpticas. Sin embargo, no quiere decir de que sea un valor fidedigno. Por lo tanto, como podemos ver en el último estudio, las pacientes embarazadas normales tenían más de 5.8 embarazadas normales. Entonces, no es un punto de corte fidedigno. Por lo tanto, si lo que debemos hacer es, si tenemos un diámetro de vaina neurótico mayor o igual a 5.8, sugerimos realizar un estudio de imagen, una tomografía cerebral para ver si realmente valorar ahí cómo está la paciente, si tiene un edema cerebral mixto o un edema vasogénico occipital, etcétera, que pueda estar generando este aumento de la vaina del nervio óptico. Aunque si es occipital, bueno, la vaina del nervio óptico no tiene nada que tocar acá, pero si existe alguna otra lesión supratentorial que nos traduzca este valor. Y la tercera pregunta es, ¿mejor realizar Doppler transcranial que la medición del diámetro de la vaina del nervio óptico en preeclampsia severa? La respuesta, desde mi punto de vista, es sí. Pues el único estudio que te puede valorar la hemodinamia del flujo sanguíneo cerebral, pues es el Doppler transcranial. A través de la medición de las distintas velocidades, el IP, el índice de resistencia, si deseas sacarlo, o incluso el Doppler de la arteria oftálmica, que también se hace en las pacientes preeclámpticas. Porque recordemos que fisiopatológicamente hay un tema muy importante, y que creo que lo mencioné durante la plática, no lo recuerdo, pero bueno, que es que existen dos caminos fisiopatológicos de la preeclampsia. Uno es el camino obstétrico, de la mala implantación de la placenta, etcétera, todos los mediadores antiangiogénicos que conducen al daño endotelial. Y otro camino es el camino que es independiente de este primer camino. El segundo camino es los cambios hemodinámicos que existen. Y eso se ha demostrado a través de la medición del Doppler de la arteria oftálmica. Hay, podemos detectar pacientes con riesgo de preeclampsia desde muy temprano, incluso desde las 18 semanas, con el Doppler de la arteria oftálmica, que debería ser, desde mi punto de vista, un, un icono más por llenar en el tema del control prenatal en todas las pacientes embarazadas. Pues ahí podemos detectarlas en, de manera temprana. O incluso las pacientes con preeclampsia ya establecida, pues bueno, sí, el Doppler de la arteria oftálmica está bastante alterado, ¿no? Entonces la relación entre el segundo pico sistólico y el primer pico sistólico y la velocidad, y la velocidad del segundo pico sistólico se encuentran alterados, muy cercanos a uno, y eso traduce cambios en el flujo sanguíneo cerebral, ¿no? Entonces, sí, yo creo que el Doppler transcranial es muy útil, y además de que a través de este Doppler transcranial podemos medir la autorregulación cerebral. Y finalmente, como conclusiones finales,
Existe relación estadísticamente significativa entre el diámetro de la vaina del nervio óptico y la preeclampsia. Eso es lo que hemos encontrado en estos estudios, a pesar de que hay alguno que hemos mencionado el último de que no. Aún no se tiene un valor de corte definitivo, pero podría tomarse en cuenta el valor de 5.8. Valores mayores podrían estar relacionados con la presencia de edema cerebral e hipertensión endocraniana en pacientes preeclámpticas. Y no se tienen registros de estudios de metaanálisis o revisiones sistemáticas respecto al diámetro de la vaina del nervio óptico y su relación con preeclampsia o la hipertensión endocraniana. No existe ningún metaanálisis. Todos los estudios que les acabo de mencionar son los que están ahí disponibles y rebuscando y rebuscando literatura y pues bueno, la verdad no hay metaanálisis respecto a este tema. Por lo tanto, no podíamos tratar de concluir algo bastante más específico y bastante más estadístico, digámoslo así, para este tema. Sin embargo, puede ser una herramienta que nos ayude en las pacientes, no solamente con preeclampsia, sino también pacientes embarazadas que sean o no sean preeclámpticas, pero que tengan algún tipo de otra alteración neurológica. Definitivamente sí, ahí también nos sirve la medición del diámetro de la vaina del nervio óptico. Eso es lo que quería compartirles. Muchísimas gracias. Ha sido un placer estar con ustedes. Espero pronto volver a estar nuevamente con ustedes. Muchísimas gracias al comité organizador del Día de la Obstetricia Crítica. Estoy muy agradecido con todos ustedes. Desde acá, desde Bolivia, les mando un gran abrazo y que tengan muchísimas bendiciones. Saludos.